Muy buen día tengan todos ustedes. Nosotros somos el equipo 1 y está integrado por Yosahandi, David, Lluvia, Arisbet y su servidora Alessandra. Y vamos a hablar acerca de la posibilidad del conocimiento. Dogmatismo. La palabra dogma, de origen griego, significa doctrina fijada. Para los primeros filósofos significó opinión. El dogmatismo es una escuela filosófica que da por supuestas la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Dogmatismo, término que hace referencia a la admisión de dogmas. Un dogma es una proposición o enunciado que debe adaptarse por sí misma. En filosofía, el dogmatismo supone la admisión de dogmas y manifiesta una actitud carente de crítica. Esta actitud se opone al escepticismo, que niega la posibilidad de alcanzar un conocimiento cierto de alguna cosa. Dogmatismo es aquella posición epistemológica para la cual no existe todavía el problema del conocimiento. El dogmatismo da por supuesta la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y objeto. El contacto entre el sujeto y objeto no puede parecer problemático a quien no ve que el conocimiento representa una relación. El dogmático no ve que el conocimiento es por esencia una relación entre un sujeto y un objeto. Características importantes del dogmatismo: confianza, razón, conocimiento espíritu, objeto y sujeto. No acepta críticas, se cree el único dueño de la verdad y no acepta cuestionamientos. Dogmatismo para Kant. El dogmatismo es para Kant la posición que cultiva la metafísica, sin haber examinado antes la capacidad de la razón humana. Para tal cultivo, en este sentido, los sistemas prekantianos de la filosofía moderna son, en efecto, dogmáticos. El dogmatismo filosófico supone, además, mantener una ciega confianza en la posibilidad de la razón como órgano de conocimiento. A esta actitud se oponía Immanuel Kant, para quien el dogmatismo filosófico de la tradición racionalista había levantado un sistema metafísico, sin atender a la experiencia, basado solo en los principios de la razón abstracta. Contra este dogmatismo, Kant proponía su filosofía crítica, que consistía precisamente en analizar los límites que posee la razón humana para alcanzar un conocimiento verdadero y fundamentado. El dogmatismo es el proceder dogmático de la razón pura, sin la crítica de su propio poder. Mi nombre es Arisbet y voy a hablarles sobre el pragmatismo. El pragmatismo es una postura epistemológica fundada por William James a finales del siglo XIX. En el pragmatismo, la verdad es aquella que nos resulta útil y conveniente para la vida. Esto quiere decir que cuando nos enfrentamos a la realidad, nosotros debemos de buscar la manera de orientarnos para alcanzar un fin. Debemos de ser prácticos y encontrar la verdad que nos sea útil. Por lo tanto, la verdad es lo útil y provechoso para el hombre. William James menciona que el hombre es incapaz de captar la esencia íntima de las cosas y también introduce un nuevo concepto de lo que es la verdad. Para él, la verdad es útil y fomenta la vida. Les daré un ejemplo para ver si así les queda un poco más claro el tema. Cuando dos partidos políticos tienen una alianza, ellos dejan a un lado sus ideales y lo único que buscan es el bien común. Dejan a un lado sus gustos, preferencias y lo que ellos quieren con tal de encontrar un bien común y favorecer al pueblo. Voy a hablar acerca del
Criticismo. Es una corriente o una doctrina, mejor dicho, creada por Immanuel Kant, en la cual se trata de unir al racionalismo y al empirismo, es decir, al razonamiento y a la experiencia. Antes había una discusión en que se decía que el 100% era el conocimiento se obtenía en base a la experiencia. El lado contrario decía que no, que era el 100% a la razón. Kant llegó a la conclusión de que no es ni 100% uno ni 100% el otro, sino en cambio se necesitan de los dos para llegar a un resultado. Ya que sin uno no se podría llegar al otro. Sin el conocimiento necesario no podríamos llegar a obtener una experiencia, y si no tuviéramos esa experiencia, pues no podríamos obtener conocimiento más o conocimiento mayor. También algo que nos dice Kant es que las cosas no es a como nosotros las percibimos, que eso es gracias a nuestros sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, incluso. Dogmatismo. Pensamiento. Verdad absoluta. Considera a la razón humana capaz de conocer la verdad. Conocimiento. Es absoluto. Sujeto-objeto. Unión. El sujeto es pasivo y el objeto de la percepción y de los pensamientos se dan directamente. Sujeto. Descuida el conocimiento. Objeto es igual para todos. Paradigma. No respeta el individualismo. Paradigma es aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. Escepticismo. Pensamiento, ninguna verdad. Duda de todo, incluso de su propio juicio. Conocimiento, cuestiona todo conocimiento. Sujeto-objeto, separación. El sujeto no puede aprehender el objeto. Sujeto. Es lo más importante de su observación y las circunstancias. Objeto. Ignora las manifestaciones del objeto. Paradigma. No puede realizar ningún acto de pensamiento, ya que iniciaría a juzgarle. Pragmatismo. Pensamiento. Se denomina según el cual las cosas tienen un valor en función a su utilidad. Conocimiento. Conocimiento útil. Tiene verdades subjetivas. Sujeto-objeto. Su unión depende de la necesidad de uso. Sujeto. Es acción, un movimiento individual. Objeto. Es una herramienta de utilidad solo que sea necesaria. Paradigma. Es el contraste general entre los diferentes sujetos para el uso del objeto. Criticismo. Pensamiento reflexivo y crítico. Investigación sistemática. Conocimiento. Cuestiona y lo reflexiona dando una crítica sobre él. Sujeto-objeto. Media. El sujeto tiene facultades, la inteligencia que le permiten conocer el objeto. Sujeto. Es parte de la cuestión, reflexión y critica el objeto. Objeto. Permite ser cuestionado y criticado por el sujeto. Paradigma. Aparenta ser la media justa, aunque dependerá de los diferentes factores en donde se realiza.